las maravillas que ha hecho. Pongamos en nuestros corazones ahora este momento de capilla y, como dice este salmo, demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho a favor nuestro. Vayamos a Dios en oración. Dios de la creación, Dios del universo, venimos postrándonos delante de ti, reconociendo que sin ti no somos nada, y te agradecemos por el favor y la misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has regalado un día más. Gracias, Señor, porque no lo merecemos, sin embargo, tú dices que haces salir el sol tanto a buenos y para malos también, Señor. Y hoy nos postramos delante de ti en esta hora de la mañana, agradeciéndote, como dice este salmo, agradeciéndote los favores y el amor que has derramado en nuestras vidas. Y, Señor, hoy te queremos entregar este momento de capilla. Queremos dedicarte estas alabanzas con todo nuestro corazón, y sobre todo queremos escuchar tu palabra y sobre todo obedecerla, Señor. Te entregamos este momento y lo hacemos en el nombre y en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pongamos nuestro corazón en disposición, alabando a nuestro Dios con estas hermosas alabanzas. Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto tener con nosotros al hermano Agavera. Damos gracias a Dios por su vida, porque viene a compartir con nosotros. Vamos a entonar los siguientes cantos. El primero no es muy conocido, pero pues les invito a que lo conozcan. Silencio, en ti esperaré. Saldrá el sol en mi oración. Misericordias nuevas traerás con la luz. Misericordias nuevas nacerán. Pues frente a ti de pie me consume tu mirar. Tu amor ha desnudado todo mi pecado ante tu majestad. Mi soberbia cayó, tu abrazo la quebró y fracturó mi orgullo, tanto amor que desbordó mi corazón. No falta nada en mi vida, todo lo llena tu perdón. Misericordias nuevas hay, no falta nada en mi vida, todo lo llena tu perdón. Misericordias nuevas hay. Misericordias nuevas hay. Nuevas hay. Nuevas hay. Silencio, en ti esperaré. Saldrá el sol en mi oración. Misericordias nuevas
siguiente canto es muy conocido por todos. Bueno es alabar al Señor. Gozarme en tu poder. Bien, con ese misma alegría y gratitud en nuestros corazones a nuestro Dios, quisiera hoy, en esta hermosa mañana, presentar a nuestro hermano que nos va a exponer y compartir la palabra. Es nuestro hermano Juan Carlos Albavera. Veo que es muy conocido, hermano, creo que muchos lo aprecian aquí, veo que se acercaron con ustedes, eso es muy bueno. Y nuestro hermano, los que no lo conocemos, es parte del equipo de ministerios, de los ministros de la primera iglesia bautista de Satélite, en la zona Esmeralda. Y hoy quisiera presentarlo, hoy nos va a compartir la palabra de Dios. Pero antes, por favor, quisiera que vayamos a 1 Tesalonicenses 5, 12, y vamos a leer alternadamente. Primera de Tesalonicenses 5, 12. Y vamos a leerlo hasta el 24, vamos a leer alternadamente y en el 24 nos unimos. Dice la palabra de Dios, esta parte, Pablo exhorta a los hermanos. Dice el número 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan.
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Estad siempre gozosos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No menospreciéis las profecías. Juntos, absteneos de toda especie de mal. Bien, vamos a darle oportunidad a nuestro hermano. Buenos días, tomen su lugar, por favor. Muy buenos recuerdos tengo cuando estuve acá. Algunos me dicen, pero te perdiste de lo mejor, ser un interno como cualquier seminarista, porque siempre estuve trabajando en el ministerio, por supuesto, y tomé materias aisladas. Así que en un momento dado, nuestra hermana Marilicha, que algunos de ustedes recordarán, ella fue de servicios escolares, me dijo: hermano Juan Carlos, ¿por qué no termina en este año ya el seminario? Mari, ¿cómo crees? O sea, ya pasé 4 años, está bien, o 5, pero me faltan muchas materias. Pero puede terminar. Mire, porque si en este bimestre toma estas, se gradúa en este año. Y acababa de casarme, esto fue en el 96, 97. Ya hace mucho tiempo. Entonces, muy buenos recuerdos. De repente me encuentro, ahora que fueron las reuniones de la convención en nuestra iglesia allá en Zona Esmeralda, me encontré a varios compañeros. Juan Carlos, ¿no me recuerdas? Le digo, ¿y a poco tú a mí sí? No creo, pues ya no tengo tanto cabello como antes, ¿no? Y bueno, de alguna manera nos identificamos, que fuimos compañeros de generación. Así que son muy, muy gratos los recuerdos que tengo. He estado durante toda mi vida, que yo digo que es muy larga, pero la verdad es que ha sido muy corto el tiempo. Ahora que uno está de este lado y ya con muchos años, digo, ¿en qué momento se llegaron los años? He estado en el Ejército de Salvación muy pequeñito, porque mi mamá asistía a esta organización cristiana de apoyo a la gente de la calle, a los niños. Así que el trabajo social, la labor, la entendí muy bien desde pequeño. Incluso cada año, y todavía que yo sepa, todavía hacen esa labor. Los niños que forman parte de un coro los llevan al centro. Allí ponen una olla, literalmente una olla, para que la gente que pase ponga allí su dinerito. Y los niños cantores, pues ahí estamos, ¿no? Cantando los villancicos. Entonces recuerdo muy bien que cuando la olla se llenaba, el líder o el coordinador decía: hay tortas para todos en el pasaje Savoy del centro. No, pues éramos muy felices como niños. Después estuve en la Iglesia Bautista El Buen Pastor en Cuautitlán Izcalli, más de 22 años. Sí, casi 23 años estuve sirviendo allá. El día de mi ordenación como pastor de jóvenes y ministro de música fue el 20 de noviembre de 1988, en un servicio a mediodía. Recuerdo muy bien porque al pasar los años tengo en la mente y en el corazón que cuando le preguntan al pastor que fue ordenado como pastor titular, le preguntaron: pastor, ¿qué piensa del ministerio de Juan Carlos Salvavera en cuanto a ministro de música? Y fueron palabras que hace muchos años, todavía las tengo muy presentes. Él dijo: bueno, Juan Carlos no es un músico que sirve a la iglesia, es un siervo de Dios que le sirve con la música. Y sí, yo reconozco que Dios es el que llama, Dios es el que confirma, Dios es el que prepara nuestras vidas para el servicio, y un servicio útil, un servicio que le dé gloria a Él. Y bueno, ahora ya con 22 años en PIB Satélite, ¿qué he aprendido de más de 40 años de servicio? Muchísimas cosas, muchas cosas.
Pero la más importante es la que está en el versículo 23, que Dios quiere mi santificación, Dios quiere mantenerme irreprensible y quiere que todo mi espíritu, alma y cuerpo sean guardados por Él, por el mismo Dios. Porque en un momento dado pensamos, bueno, las experiencias del ministerio nos trae muchos beneficios y aprendemos. Sí, pero muchas veces quien permite esas pruebas, esas situaciones, pues es Dios llamándote, definitivamente. Muchos de nosotros podemos estar ahogados en el ministerio y yo veo bastantes jóvenes que quizá están iniciando su obra práctica o tienen quizá poco tiempo, de 1 a 5 años, comparados con 40 años, creo que es poco, ¿no? Entonces, sobre el camino ustedes van a aprender muchas cosas, pero que no se les olvide que ustedes no son el pastor, que ustedes no son el que ayuda en tal ministerio, o que ustedes no son los seminaristas o el seminarista que apoya a una iglesia. Son siervos de Dios en los cuales Dios quiere trabajar. Eso es un hecho, porque en todos mis años de vida ministerial, pues yo les podría decir, he aprendido tantas cosas, pero no hay nada mejor que saberme que Dios ha estado conmigo todos estos años y en cada etapa, en cada situación, en cada experiencia incluso, Él es un Dios real. Y eso lo saben, ¿verdad? ¿Sí lo saben? Y lo experimentan, perdón, porque sí, miren que cuando yo recuerdo la vida de algunos siervos de Dios, como el rey David, que él mismo tenía enemigos y enemigos muy marcados, en un momento dado él oraba, ¿verdad? Señor, destruye a mis enemigos. Señor, acaba con ellos. Señor, sácale los ojos, ¿no? Algunas ocasiones en el ministerio queremos hacer eso con nuestros colaboradores o con la gente que sirve en la iglesia o no. Quisiéramos, nos desesperamos. ¿Por qué Dios permite ciertas situaciones que pasen de hermanos o que nos atacan o que nos culpan o que, ¿no? ¿Por qué Dios lo permite? No lo dudes. Dios está trabajando contigo. Dios está permitiendo pruebas para que tú madures, porque dice la Biblia que debemos de ser enteramente preparados para toda buena obra, casi buscando la perfección, ¿verdad? Y cuando la Biblia habla de la perfección, habla precisamente de un hombre entero, un hombre completo, pero a través de las pruebas, a través del dolor y muchas veces a través del sufrimiento. ¿Cuántos de ustedes no han querido tirar la toalla? Y muchos decimos, pues sí, cada lunes, ¿no? El ministerio es difícil, es pesado, pero ¿saben cuál es una gran diferencia ante muchas personas que se dicen cristianas? Que nosotros hemos sido llamados, escogidos, apartados para tareas muy específicas que no cualquiera hace, definitivamente. Recuerdo cuando el pastor estaba yo dirigiendo la Escuela Cristiana de Música aquí por 13 años consecutivos. De hecho, a manera de recuerdo, cuando salí de la otra iglesia por cuestiones doctrinales, crean lo que fue por eso. Soy muy celoso realmente de lo que aprendí, obviamente, de la palabra de Dios. Cuando se transcriversa y se enseña doctrina falsa, pues no, esto no es bueno. Así que salí de aquella iglesia y el ministro de adoración que estaba aquí en PIP Satélite me preguntó: Juan Carlos, supe que dejaste la iglesia, ¿qué vas a hacer? Y con toda convicción yo le dije: voy a trabajar con músicos cristianos para formar una orquesta y abrir una escuela de música. Yo sabía que de alguna manera había sido llamado a una tarea específica o a 2 tareas, ¿no? Y bueno, le interesó mucho y fue que me llamó, me invitó, dijo: nos interesa como iglesia, así que ¿por qué no vienes? Platicamos y vemos qué va a pasar, ¿no? Así que en 1995 comencé a servir en PIP Satélite. Al siguiente año yo le presenté un proyecto, un plan, y me dijo: ok, comenzamos en febrero del 96. ¿Cuántos alumnos
crees que van a estar aquí en la escuela de música? Le digo, pues, entre 90 y 100 alumnos. ¿Qué? ¿Cómo crees? Yo espero que lleguen como 15 o 20, ¿no? Porque pues está muy difícil. Le digo, no, porque va a ser en sábado y hay muchos contactos, hay mucha gente que sabe y que tiene deseos de prepararse. Llegaron 120 alumnos en aquel año, ¿no? A partir de esa experiencia, comencé a experimentar más de cerca la presencia de Dios. Y bueno, ustedes saben que la experiencia de una persona no marca, ¿verdad?, las verdades que Dios establece. Pero cuando una persona te habla de las verdades escritas en la palabra de Dios por su propia experiencia, esto tiene un mayor impacto. Así que tú no debes callar todas las experiencias que has tenido con el Señor. Tienes que hablarlas, tienes que enseñarlas a los demás. Porque si tú dices, sí, Dios es un Dios real, bueno, si realmente lo has sido ya en tu vida a través de experiencias en el servicio, tienes que enseñarlas. Si yo les contara las experiencias que tuve en esta primera etapa de niño en el Ejército de Salvación, en la segunda etapa en el Buen Pastor y ahora en estos 20 años que son los más significativos para mi vida, con toda autoridad les puedo decir, Dios no nos deja. Dios quiere moldear nuestra vida. Porque cuando tú enseñas ante la congregación, cuando tú sirves a Dios en la iglesia local o en la iglesia que Él mismo te ha asignado, ¿verdad? Tú puedes enseñar a los demás y decirles, Dios tiene un propósito para sus vidas y puede ser que tú no lo hayas experimentado. Dios los puede consolar, Dios les va a proveer y tú no lo estés experimentando. No hay nada peor que eso. Pero cuando tú eres bendecido por Dios, cuando tú eres transformado por Dios, de veras que lo puedes compartir con todo gozo, con toda autoridad, ¿verdad? Fiel es el que los llamó. La fidelidad de Dios tiene que ver desde el primer día de nuestro nacimiento hasta el último día de nuestras vidas. Dios permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Él está con nosotros. Con sus siervos particularmente, Él ha hecho muchas promesas y ustedes las conocen, ¿no? El Señor nunca te dejará, nunca te desamparará. No verás a tus generaciones padecer de hambre. Entonces, cuando estamos enseñando esto a la congregación, no hay nada mejor de veras que vivirlo, que experimentarlo. Y dice, fiel es Dios, el que los llamó, y termina diciendo, y Él lo hará. Él. Entonces, cuando tú dices, bueno, esta experiencia me ha enseñado a, creo que no es correcto, creo que lo mejor es decir, Dios a través de esta experiencia me ha enseñado, ¿sí? Porque Él es quien nos está formando. Aún en medio de esta situación que estás viviendo ahora, quizá chismes en la iglesia, quizá situaciones de división, hay cosas que no entendemos, pero si tú te mantienes firme delante de Dios, Él es fiel. Él no te deja. Él te va a sacar adelante. Tantos años de ministerio y cómo he visto la fidelidad de Dios en todas las cosas. Alguna ocasión un joven por allí me acusaba y que yo tenía una demanda y son cosas que a mí me asustaban porque pues, yo no estoy acostumbrado a ese mundo, ¿no? ¿Qué es eso de demanda? ¿Cómo yo? Bueno, eso fue hace muchos años. Pues llegó a oídos de mis autoridades y me mandaron llamar, oye, que este muchacho, le digo, pues sí, no sé, yo creo que ha de estar celoso, perdón que lo diga, pero posiblemente sea eso. Bueno, Juan Carlos, no te preocupes, nosotros te conocemos. Si él dijo y hace lo que dijo hacer, que iba a venir aquí un domingo, iba a crear un escándalo, fíjense hasta dónde puede llegar un ser humano, ¿no? Llegó muy noble. Y entonces uno de mis líderes me dijo, Juan Carlos ya llegó. Le digo, pues ¿qué hacemos? Hay que hablar con el pastor, sí. Y antes de comenzar, sencillamente el pastor lo llamó y lo reprendió con la palabra de Dios. Él se fue y se fue llorando.
Entonces, Dios nos libra, Dios nos apoya. Ahora, hay cosas que nosotros hacemos, obviamente, en el ministerio, que las consecuencias las vemos posteriormente, ¿no? Cuando hacemos algo mal, obramos, pero honestamente, bien que lo sabemos. No es decir, Señor, perdóname si hice algo que te ofendió, no. Si lo sabes, mejor confiesa el pecado. Porque nosotros que somos siervos de Él, que estamos alimentándonos de la palabra, que estamos experimentando el servicio semana a semana o día a día aquí en las clases, bien que sabemos cuando ofendemos a Dios, bien que sabemos cuando ofendemos a un hermano, y entonces ¿por qué no vamos y como autoridad pedimos una disculpa? ¿Saben por qué? Porque nos llenamos un poco de orgullo. En PIB Satélite yo he aprendido esto, que muchas veces los nombramientos afectan a las personas, o personas que no tienen habilidades para servir persiguen un ministerio con tal de ser reconocidos a través del nombramiento, ¿no? ¿Se acuerdan que, y no sé si en algunas iglesias todavía está el superintendente de escuela dominical? No sé si todavía se maneja ese término, pero o eres director o eres el presidente de tal comisión y bueno, honestamente, hay gente que no es sana emocionalmente y que estas cosas les afectan. Yo no sé si tú eres uno de ellos, que buscas el pastorado, perdón que lo diga, pero son cosas reales que estamos viviendo. Yo no sé si a ti te afecta. Eres el pastor o estás buscando esa posición para que te reconozcan. Pero cuando uno se llena de cierto poder, cierta autoridad, esto es dado por Dios y es para servir, no es para vanagloriarse. Y bueno, tú y yo podemos pensar en algunas personas muy famosas que bueno, esa fama les llevó a tener que abandonar el ministerio o a vivir un fracaso fuerte en su vida y se llevó a muchos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa muchas veces cuando estamos sirviendo a Dios? Pues muchas veces buscamos el mejor nombre, buscamos el mejor lugar, pero créelo que el ministerio, como su nombre lo indica etimológicamente, es precisamente el servicio a Dios y a los demás. Así que cuando yo pienso en el primer y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿De veras lo amas? ¿Tanto lo amas? No, ¿quién podrá conocer a Dios? No, esto es un atrevimiento de decir, sí, yo amo a Dios. Más bien sería cuando mis padres cumplieron 30 años, ¿no? 30 años de casados, hicieron un servicio y entonces, después del servicio, mi papá decidió agarrar el micrófono y dirigirle unas palabras a su amada. Y entonces estábamos todos los hijos en la primera banca y mi papá le dijo, Lupita, en estos 30 años puedo decir que hoy apenas comienzo a amarte. Los hijos abrimos unos ojos. Padre, ¿qué estás diciendo? ¿No? ¿Cómo? No, lo que él estaba diciendo es que está descubriendo el amor. No entiendo eso. Bueno, no entendíamos eso, ahora sí lo entiendo. Un poeta en alguna ocasión dijo que el hombre en esta vida solamente tiene 2 minutos y medio para vivirla. Es muy poco, ¿no? Como toda una línea de vida, 70, 80 años o un poquito más, reducirla a 2 minutos y medio de vida. Y él mismo explicaba y dijo, bueno, el primer minuto lo utiliza para divertirse, para jugar, el segundo minuto lo ocupa para conocer, para ilusionarse, y el tercer minuto lo utiliza para amar. Pero a la mitad de este último, el hombre muere. Las cosas reales e importantes de la vida las dejamos como que al último, ¿no? Si tú dices amar a Dios, no esperes a tus últimos días para amarlo en verdad. ¿Sabes qué es amar a Dios? Obedecerle, y para obedecerle es estar leyendo su palabra. Últimamente
en muchas iglesias. Y con este ministerio, fíjense que mi esposa Eva, pues ella es licenciada en administración de empresas y ha tenido varios trabajos, pero no es porque sea mi esposa, pero al ver muchas cualidades, habilidades, yo oraba al Señor, Señor, si esta mujer te sirviera en el ministerio, pero bueno, tú sabes, ¿no? Pasaron muchos años. El año pasado ella renunció por fe realmente, porque ya en un nivel de el ambiente laboral, a ciertos niveles, ya se manejan cosas que no son buenas, ya no hay valores, no hay temor de Dios, la gente sencillamente actúa por actuar. Entonces ella se comprometía con sus valores, con sus principios, incluso a sus jefes españoles les decía, no lo voy a hacer. Ella se mantuvo muy firme. Y entonces obviamente respetaba a sus jefes, pero cuando se trataba de principios, ella le dijo, ¿y por qué no haces eso, Eva? O sea, cualquiera lo hace. Principios. Yo creo en un Dios justo. Y bueno, la presionaron hasta que renunció. Le dije, Linda, tenemos a un Dios real, ¿no? O sea, pues experimentemos ese Dios real. No es correcto que tú sigas allí, así que yo te apoyo, adelante, y Dios proveerá. Y bueno, el año pasado fueron años muy difíciles para nosotros, los últimos meses del año, porque lo que dice la palabra de Dios, Él nos quiere irreprensibles, somos sus siervos, sus hijos. Dios estaba preparando a mi esposa de una manera extraordinaria en su carácter. Dios estaba trabajando conmigo a través de pruebas también, situaciones de enfermedad, cosas un poquito duras, difíciles, pero yo sabía que era Dios, porque en otras ocasiones ya lo había hecho. Ustedes saben, ¿no? Sí somos salvos, pero saben que estamos siendo salvos, creo que lo saben, y saben que seremos salvos, ¿no? O sea, el presente de nuestra salvación son las pruebas, es cuando Dios nos está moldeando, quitando aspectos que no, y la verdad, cuando uno se dispone a eso, Dios te toma la palabra. Señor, úsame, ¿ok? Señor, cámbiame, transfórmame, bueno, ¿ok? Dios tiene un tiempo para cada quien, ¿no? El tiempo de nosotros, de mi esposa y el mío, fue en el año pasado. Entonces sabíamos que Dios nos estaba probando. Comienza el año en enero, recibimos un correo electrónico, se solicita gerente para México, Lifeway, la editorial, editorial de libros cristianos, ¿no? Entonces yo comencé a leer los requisitos, le digo, Linda, como que te están describiendo, ven, mira. Y dijo, me interesa, ¿qué hacemos? Pues llamamos. Así que el primer encuentro pues fue con ellos y nos dijeron, le dijeron a ella, necesitamos tu testimonio de ministerio y necesitamos también tu currículum, ¿no? Y después de analizarlo, pasaron algunos días, le dijeron, tienes que venir a una entrevista a Nashville. Bueno, se va a la entrevista. Dice que nunca ha vivido una experiencia tal de entrevista. Eran como 20 personas que le entrevistaron, 20 personas, ¿no? Y preguntándole mucho sobre su esposo y sobre su familia. Entonces el 8 de febrero, Eva y yo cumplimos 21 años de matrimonio, el febrero pasado. No, el antepasado. Y entonces le dijeron, vamos a ir a México porque hay una actividad y allí nos vemos, nos encontramos, queremos conocer a tu esposo. Pues llegaron 3 autoridades de Lifeway, estuvimos platicando, obviamente me preguntaban acerca de mi relación con Eva, etcétera, etcétera, hasta que al pasar algunos días más, recuerdo muy bien, ese mismo día, sacan un folder, lo abren y le dicen, Eva, queremos invitarte a colaborar con nosotros. Así que ya tiene ella 1 año y medio sirviendo en esta editorial cristiana en Lifeway. En este año y medio hemos visitado iglesias de diferentes denominaciones, sabores y colores. No saben, o posiblemente sí, pero en muchas iglesias se está marcando mucho la idea de volver a Dios, de reencontrarnos con Dios,
y también de volver a las Escrituras. Pero muchas iglesias están enfatizando esto. En nuestra iglesia también lo estamos haciendo. Porque es fácil desviarse. Es una línea delgadita que cuando tú no tienes el fundamento, no tienes el cuidado, te dejas llevar por tanta cosa, tanto bullicio, tantas cosas mundanas también, que aparentemente son buenas, ¿verdad? Pierdes el camino. Pero Dios nos llamó. Y es Dios mismo quien nos dice, vuelve a las Escrituras, vuélvete al Señor, ¿no? Precisamente con esa experiencia que les cuento hace 2 años en nuestra iglesia, nos preguntábamos, teníamos reunión de ministros, somos 5 ministros, 3 ministeriales y 2 de apoyo. O sea, está amar a Dios, amar al prójimo, transformar al mundo de tiempo completo, y después están 2 de apoyo, que son comunicaciones y administración. Pero estábamos reunidos y nos preguntábamos, ¿por qué la gente de nuestra iglesia no lee la Biblia, no ora? ¿Por qué no tiene su tiempo devocional? Ahora, podemos pensar que sí. ¿Cómo saberlo? ¿Nos toca a nosotros medirlo? Pues en un sentido de a nivel iglesia sí, pero en un sentido particular pues cada uno es responsable, ¿verdad? Lo que sí tenemos que hacer es motivar a la iglesia, de hablarles de la importancia de tener su tiempo con Dios, ¿no? Y bueno, entonces comenzamos a ver diferentes materiales para proporcionarles tiempo con Dios, el pan diario y una serie de recursos. Pero también hicimos una tarjeta como esta, donde le pusimos a solas con Dios. Y dice, tiempo de renovación y restauración, no abandones tu primer amor. Sé parte de esta bendición. 7 de febrero del 2016. Esta tenía otra contraparte, pero esta es una tarjeta de compromiso, en donde las personas se comprometían, pues delante de Dios. Yo no sé si todavía lo sigan haciendo esta promesa que hicieron, ¿verdad? Lo sigan practicando, pero cada uno se comprometió a tener un tiempo con Dios diariamente. De allí salió nuestro reloj de oración. El reloj de oración es de 24 horas, le llamamos PIB 24H, y entonces tenemos personas orando a las 3 de la mañana, a las 4, a la medianoche, todo el día, todos los días, hasta que el Señor venga. Queremos que la iglesia no pare de orar. Últimamente una propuesta, porque este ministerio de vida espiritual es parte del área que yo dirijo, así que propusimos al consejo, lo que queremos ahora es que familias tengan la experiencia de orar, pero de orar mientras está el servicio. Así que en la parte de atrás del escenario, lo que vamos a hacer es, los coordinadores de oración van a tener un rol de familias en cada servicio. Tenemos 3 servicios, 9, 11 y 1. Y lo echamos a andar apenas en abril de este año, apenas hace algunas semanas. Así que en cada reunión hay una familia tras bambalinas, como se dice, orando. Eso es bueno, ¿no? Estamos enseñando a la congregación, les estamos dando las herramientas, ¿no? Y aún así hay gente que no ora. ¿Y qué importa la gente? Importas tú en primer lugar. Tú amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Tú de veras lo amas? Él está muy atento en tu vida. Lo que tú quizá experimentas ahora que eres estudiante, de decir, ay Señor, como que quisiera dejar esto, como que ya no. Tienes que ser paciente, esperar, buscar a Dios, porque Él tiene un propósito para tu vida, ¿no? Y esto lo enseñamos a la gente. La pregunta es, ¿ese propósito ya se cumplió en tu vida? ¿Se está cumpliendo? ¿Se cumplirá o qué? El Señor nos dijo que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, si le conocemos a Él. ¿De veras? ¿Hay gozo en tu vida? ¿O el ministerio te está ahogando? Y estás cansado, estás triste. Tienes que aguantar un poquito, pero en eso tienes que buscar a Dios. Regresar a las Escrituras, buscar a Dios. Él quiere hacer algo grande en la vida.
Más de 2,000 personas en nuestra iglesia llenaron su tarjeta de compromiso. Pero esto no es garantía de que lo estén haciendo, ¿no? Tenemos más de 400 personas en el reloj de oración de cada día. ¿Lo estarán haciendo? El que ora a las 3 de veras se levantará, pondrá su alarma y orará. No lo sabemos, pero la gente se comprometió. Nuestro deber pues es animarles, ¿no? Pero saben, hay algo mucho mejor que eso. Es cuando dejas un poquito el ministerio, dejas un poco la actividad, dejas un poco todo lo que estás haciendo y te inclinas ante los pies del Maestro. Porque Jesús no va a visitar tu casa de vez en cuando, ¿no? Jesús está ahora mismo. Jesús está en 1 hora más, en 20 horas más. Él es eterno. Así que depende de ti. Él está presente. Cuando tú, como Marta, te apartas más hacia las cosas del ministerio, hacia las cosas buenas, lo que ella estaba haciendo es limpiar la casa. Oye, pues eso es algo bueno, es algo saludable. Es querer como que decirle al maestro, vea, para que vea que la casa está limpia, pues es algo bueno, ¿no? Entonces, tú te estás perdiendo de lo mejor. Y lo mejor es cuando tú te postras ante Él, le adoras, comienzas a buscarle. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una vida devocional efectiva, por lo menos 1 hora. Yo no sé cuántos de ustedes en su mente, en su corazón, al transcurrir las horas, están clamando a Dios. ¿Sí? No sé si para ustedes es muy fácil perderse y decir, no, la verdad no pienso en Dios hasta que tengo un devocional. Bueno, no sé. Yo creo que quizá podría ser algún hábito que puedes formar ahora de buscar a Dios. Entonces, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y cómo sabemos que amamos a Dios si aborrecemos a los hermanos? El que no ama a su hermano no ama a Dios, a sí mismo se engaña. ¿Sí? Ese es el complemento de la cruz. Una vez que amamos a Dios, somos capaces no solamente de sobrellevar a los hermanos, no solamente de aguantar lo que nos hacen, sino de amarlos en el significado total del amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado a nosotros, en nosotros. Podemos amar con esa clase de amor que se necesita para amar a los hermanos. ¿Saben? Una persona sana es aquella que se acerca a Dios, es aquella que procura amar a los demás. Pero si no se ama a sí mismo, si no piensa en sí misma como persona, si descuida muchas cosas de su persona, va a ser un poco difícil, ¿no? Amar a los demás. Entonces yo les quiero dejar esta enseñanza. Dios nos está llamando para volver a Él, para volver a las Escrituras, para que antes en que tú pienses en tu ministerio, en las personas, piensa en ti. Acércate más al Señor, en serio. La obra del ministerio es una obra que requiere mucho esfuerzo, sí, pero si tú descuidas lo más importante, ¿con qué fuerzas vas a seguir adelante? Al rato vas a tronar. Yo te doy testimonio que en muchos años de servicio es esto, es Dios lo que me ha sostenido. Y hemos llorado, hemos sufrido, sí, claro, muchas cosas. Hemos querido tirar la toalla, sí, pero no hay nada mejor que servir al Señor y hacerlo como Él manda. Y orar para que Él nos dé la capacidad para amar a los nuestros, porque entonces se cumplirá el mensaje de la cruz en nosotros. En la medida en que nos amemos, en la medida en que estemos amando a Dios, entonces estamos capacitados para amar, para ministrar, para servir a los demás. Inclinen su rostro, por favor.